Bienvenidos a Historias de Terror a la Medianoche. Hoy traemos dos nuevas historias. Empezamos. Era una noche de verano de 1995. Trabajaba como conductor de camiones de carga y solía recorrer largos tramos de carretera por todo México. Ese día me tocaba la Ruta 85, una carretera solitaria que conecta Monterrey con Ciudad Victoria. Era conocida por sus tramos desolados y sus peligrosas curvas. Nunca había creído en lo sobrenatural, pero esa noche cambiaría todo. Había salido de Monterrey alrededor de las 10 de la noche, con la esperanza de llegar a Ciudad Victoria al amanecer. La carretera estaba prácticamente vacía, apenas veía algunos coches de vez en cuando. Después de unas horas conduciendo, la luna llena era mi única compañía. La radio no funcionaba bien en esas áreas remotas, así que el silencio y el motor del camión eran mis únicos sonidos. Cerca de la medianoche, mientras ascendía por una parte de la carretera rodeada de montañas, noté una figura en la distancia, en el arcén. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era una mujer vestida de blanco. Su vestido era antiguo, como de otra época, y se veía mojado, como si hubiera estado lloviendo, aunque el clima estaba seco. La mujer hacía señas desesperadas para que me detuviera. Aunque siempre había escuchado historias de peligros en la carretera, mi instinto humano no me permitió dejarla ahí. Paré el camión y bajé la ventanilla. La mujer, con una expresión de angustia, me pidió que la llevara a Ciudad Victoria. Le dije que subiera, y ella se acomodó en el asiento del copiloto. Intenté hablar con ella, preguntarle qué hacía sola en la carretera a esas horas, pero solo respondió con monosílabos. Su mirada perdida y su silencio me pusieron nervioso. Después de unos minutos, me di cuenta de que sus pies estaban descalzos y llenos de barro. A pesar de mi creciente incomodidad, continué conduciendo. La carretera se volvió aún más sinuosa y la neblina comenzó a cubrir el camino, reduciendo drásticamente la visibilidad. La tensión en el aire era palpable. En un momento, mientras tomaba una curva peligrosa, la mujer comenzó a llorar suavemente. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Entonces, ocurrió lo inexplicable. De repente, el camión empezó a perder potencia y se detuvo completamente. Revisé el motor, pero no había ningún problema visible. Al regresar a la cabina, la mujer había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza mientras la buscaba alrededor del camión. No había rastro de ella. De pronto, sentí una presencia detrás de mí. Giré lentamente y ahí estaba, de pie en medio de la carretera, mirándome fijamente con sus ojos oscuros y vacíos. Un frío helado recorrió mi cuerpo. No podía moverme, estaba paralizado por el miedo. En ese momento, una luz cegadora apareció de la nada, y en un parpadeo, la mujer desapareció. El motor del camión rugió de nuevo y pude encenderlo. Sin pensarlo dos veces, aceleré y me alejé de ese lugar lo más rápido posible. Llegué a Ciudad Victoria al amanecer, temblando y con el corazón aún acelerado. Al compartir mi experiencia con otros conductores locales, me dijeron que no era el único que había visto a la mujer de la carretera. Al parecer, era una leyenda urbana sobre una mujer que había muerto en un accidente en ese tramo de la Ruta 85, buscando eternamente a alguien que la ayudara a llegar a su destino. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar de reojo, esperando no volver a encontrarme con aquella figura espectral. Era el año 2003 y yo trabajaba como camionero en Argentina, recorriendo las vastas y desoladas rutas del país. Una noche, me asignaron un trayecto que jamás olvidaré. Debía llevar una carga desde Buenos Aires hasta Mendoza. El trayecto era largo y, al caer la noche, la Ruta Nacional 7 se volvía aún más solitaria y sombría. Había avanzado bastante cuando el cielo se cubrió de nubes y la luna desapareció, dejando todo en una oscuridad absoluta. El paisaje, de día, era una mezcla de campos y montañas a lo lejos, pero de noche, parecía un vacío interminable. La radio no funcionaba bien en esa parte del país, así que el silencio era mi única compañía, interrumpido solo por el ruido del motor. Cerca de la medianoche, mientras pasaba por un tramo particularmente desolado, vi a alguien en el arcén. A medida que me acercaba, pude distinguir la figura de un hombre vestido con un poncho y un sombrero, con la mano levantada pidiendo ayuda. Aunque sabía que parar en la carretera podía ser peligroso, algo en su mirada me hizo detener el camión. El hombre subió al camión sin decir una palabra. Sus ropas estaban mojadas y desgarradas, como si hubiera pasado por una tormenta, aunque la noche estaba seca y despejada.
Le pregunté a dónde se dirigía, pero solo me señaló hacia adelante, con una mirada que me erizó la piel. Decidí seguir conduciendo, esperando que pronto me dijera su destino. Durante varios kilómetros, el hombre permaneció en silencio, mirando fijamente la carretera. Su presencia era inquietante y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Intenté entablar conversación, pero sus respuestas eran vagas y apenas audibles. Había algo en el que no cuadraba, pero no podía detenerme ni dejarlo en medio de la nada. Finalmente, llegamos a un tramo de la carretera conocido por ser peligroso debido a sus curvas cerradas. En ese momento, el hombre empezó a murmurar algo en un dialecto que no pude entender. De repente, señaló una curva más adelante con una expresión de desesperación en su rostro. Frené de golpe, justo a tiempo para ver un gran derrumbe de rocas que bloqueaba el camino. Si no hubiera parado, el camión habría caído por el precipicio. Giré para agradecerle al hombre, pero ya no estaba. La puerta del camión estaba cerrada y no había señales de que hubiera salido. Estaba completamente solo en medio de la noche, con el corazón latiendo a 1000 por hora y una sensación de irrealidad que me embargaba. No tuve más remedio que esperar hasta el amanecer para que llegara ayuda. Cuando finalmente llegaron los equipos de rescate y les conté mi historia, uno de los rescatistas, un hombre mayor, me miró con seriedad y me dijo que no era el primero en ver al hombre del poncho. Según él, hacía muchos años, un gaucho había muerto en esa curva en un accidente trágico, y desde entonces, su espíritu aparecía para advertir a los conductores del peligro. Desde esa noche, cada vez que recorro la Ruta Nacional 7, no puedo evitar recordar aquella experiencia y estar siempre alerta en ese tramo. Aunque nunca volví a ver al hombre del poncho, su presencia sigue viva en mi memoria, como un guardián espectral de la carretera. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta la próxima.